Hola, soy Vivi Y yo, Merce. y esto es Maizoreando. Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia personal de las personas entrevistadas y de Maizoreando, y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto del Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Hola Vivi. Hola, Merce. Maizoreando. Bueno, bienvenidos a todos. Hace Bienvenidos. mucho que no grabamos un episodio nosotras dos solas, ¿no? Hace bastante. Sí, hace tiempo ya. Bueno, hemos tenido las vacaciones de verano de por medio, vacaciones para algunos. Bueno, un poquito de vacaciones hubo para todos. Muy bien. Y bueno, aquí estamos de vuelta. Estamos a finales de agosto. Este episodio está saliendo a principios de septiembre, pero vamos, que estamos grabando bien cerquita de la fecha de emisión. Eso. Y bueno, queríamos pues ponernos un pelín al día antes de empezar con el tema de este episodio, que es el cómo ser un maestro de Ashtanga Yoga, que a mucha gente cuando empieza a practicar pues a lo mejor no les interesa, pero o sí, pero cuando ya llevas mucho tiempo practicando, al menos ese fue mi caso, después de muchos años de repente me nació las ganas de compartir esta práctica con otras personas. Pero bueno, también hay gente que empieza a practicar y ya tiene claro que le encantaría enseñar. Pero bueno, este es el tema del que vamos a hablar un poquito más adelante. Merce, cuéntanos un poquito qué tal fueron tus Sí. vacaciones. Sí, pues mira, mis vacaciones bien, porque al final cuando sales un poco de la rutina, de sobre todo tener horarios y todo eso, pues siempre es como liberador y relajante, y ir a la playa. Además fui a Menorca, luego estuve en Lanzarote. Vamos, no me puedo quejar y estoy encantada y eso, pero bueno, ya estoy como otra vez intentando meterme en la rutina y bueno, evidentemente me ha afectado bastante a la hora de la práctica, ¿no? Sí. De los hábitos alimenticios, los hábitos de sueño, ¿no? Todo se ha descontrolado muchísimo. Y entonces es curioso porque en parte tengo ganas de volver ¿no? A tu rutina, a mis ¿no? rutinas, aunque me lo he pasado o sea, es como que me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho y he sociabilizado, he estado con gente que quiero, he visto gente que hace mucho tiempo que no veía, y toda esa parte me ha llenado muchísimo, ¿no? A nivel personal y emocional, pero por otro lado es como que ya cuando, ¿no? Tienes este estilo de vida un poco, o sea, un poco no, bastante yogi, como que te sales un poquito así como del redil, como quien dice, y ya el cuerpo te empieza a pedir otra vez volver, ¿no? A lo sano, ¿no? A todo eso. Y entonces ahora estamos ahí, y además encima es curioso porque yo creo que, bueno, pues que te das cuenta de que también tienes resistencias y de que el cuerpo al final, o somos personas como de costumbres y como vas cogiendo como inercias, y de repente coges una inercia
de descontrol y cuesta como volver al control, ¿no? Un poco... Y entonces en esas estamos. Igual podríamos hablar de eso en otro episodio. Sí, de hecho ya me lo comentaste el otro día, ¿no? Sí. Que es un tema que te gustaría hablar, y la verdad es que creo que es importante, porque creo que los que practicamos Ashtanga Yoga de forma tradicional, quiero decir, como parte de nuestra rutina diaria, ¿no? Somos bastante rutinarios. Necesitamos, Sí. la práctica nos da ese grounding, ¿no? Ese enraizamiento, totalmente, exacto. totalmente. Sí, y que cuando nos salimos un poco, cuando tú decías ahora desmadrarse, no, dijiste descontrol, sí. que ese descontrol quizás sea que hoy, en vez de comerme una ensalada a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, que es siempre la hora que yo como, Sí. pues me he ido a un chiringuito en la playa y he comido unas papas fritas y eran las 4 de la tarde. Eso puede que para nosotras sea un descontrol. Claro. Que quizás mucha gente en descontrol piense en irte de fiesta a beber copas y hasta las 3 de la mañana y amanecer borracho. Eso a nosotros ya no nos pasa. Claro. O sea, no nos pasa. No sé cuándo fue la última vez que yo salí de fiesta. Años. Sí. O he bebido. O ni siquiera, o sea, y emborracharme ya, yo creo que ni siquiera cuando salía de fiesta lo hacía. Entonces, los descontroles que para nosotros son cosas mucho más simples, pero nos descontrolan un montón, ¿no? Un montón. Yo, por ejemplo, hablo pues de acostarme a la 1 o a las 2 de la mañana, porque el día se alarga un montón en verano, y entre que llego a lo mejor de la playa a las 9 o de la noche o 10, entonces entre que, no sé, te duchas, cenas algo, tal, no sé, es como se va desmadrando todo tanto que luego al día siguiente, pues claro, no me voy a levantar a las 6 de la mañana a practicar, entonces ya practico tarde, ya, ¿sabes? Como estás que media dormida. surgen planes, de repente hay días que entonces ya a esa hora no puedes practicar, entonces tienes que practicar a otra hora si practicas, acortar la práctica, en fin, que es todo como, o sea, que eso es a lo que me refiero con descontrol, ¿no? Eso, Sí. Y bueno, y nada, entonces es curioso, ¿no? Porque al final yo creo que cuando estamos en este camino, pues también nos autoanalizamos bastante, ¿no? Y nos observamos, y entonces, bueno, yo he aprendido, voy aprendiendo a tampoco culpabilizarme ni sentirme mal, ¿no? Antes, en otra época, no era así, pero ahora sí es como que me relajo, disfruto, hago lo que puedo, ¿no? Hay momentos en los que igual lo llevo peor o mejor, pero como que no me frustro con eso, porque también me parece que la vida está bien, pues unas semanas de salirte de tal, y como que dejar que haya un poquito de caos, tampoco pasa nada, ¿sabes? Sí. Hasta lo veo saludable también. Sí. Y bueno, pero cómo cuesta volver, cuesta, sí. Entonces, bueno, y luego, pues es interesante, ¿no? También, si te lo tomas como un experimento, pues es interesante observar lo que te pasa y eso, y bueno, y eso ya lo hablaremos con calma entonces, ¿no? Igual, pero bueno, me parece interesante comentarlo, porque seguro que hay mucha gente que le está pasando lo mismo. Sí. Así que yo creo que a lo mejor, como estamos entrando en una etapa de fin de vacaciones y Vuelta a la generalizando... rutina. Uy, y un portazo lo sentimos. y vuelta a la rutina, la vuelta al cole y todo eso, pues yo creo que podemos hablar de eso, que puede venir muy bien. Sí. Pero bueno, Sí. el tema de hoy era... Bueno, ¿cuáles son los pasos para enseñar Ashtanga Yoga, ¿no? Exacto, cómo ser maestro de Ashtanga Yoga, y bueno, y vamos a ir diciendo, como siempre, desde nuestra experiencia. Sí, exacto. Bueno, hay dos vías, ¿no? Una es la vía oficial, entre comillas, a través del Sharat Yoga Center, que es, como ya saben, Sharat Joyce. Sharatji es el Param Guru de Ashtanga Yoga, el representante máximo de este linaje, y él es quien autoriza a los profesores, a sus alumnos, para ser profesores de Ashtanga Yoga. Exacto. Pero sí es verdad que muchas veces, o casi la mayoría de los casos, la gente que va a practicar con Sharat, pues ya muchos enseñan antes de ser autorizados, o asisten a sus maestros en su sala, porque uno de los requisitos para empezar a asistir en una sala, o al menos así fue para nosotras,
es tener una práctica dedicada. Exacto, Comprometida y sí, con dedicación y devoción y durante un largo periodo de tiempo, como dice el Sutra 1.14, que ya lo habrán escuchado en nuestra última entrevista que hablamos sobre esto con Ana Costanza. Pues mantener una práctica durante un tiempo largo, de forma constante y con devoción. Exacto. Entonces, claro, para poder enseñar Ashtanga Yoga, o sea, para poder enseñar cualquier cosa, lo primero que hay que hacer es experimentarlo. Claro. ¿No? Y creer en eso, ¿no? Es como, no empecemos la casa por el tejado. Primero hay que ser practicante, igual que hay que ser alumno. Sí. En cualquier cosa que quieras enseñar, tienes que haber sido alumno, te tiene que interesar esa materia, te tiene que mover, porque para transmitir algo tienes que tener un poco de pasión, ¿no? Por eso. Claro, lo que acabas de decir, tienes que ser alumno. Y es que tienes que ser alumno porque vas a enseñar a un alumno. Claro. Entonces, si tú nunca has sido alumno, nunca vas a poder ponerte en la piel de esa persona. Entonces, bueno, hay que ser alumno por un largo periodo de tiempo. ¿Cuánto es ese periodo de tiempo? Depende muchísimo, pero vamos, mínimo 1 o 2 años, más bien 2. Yo empecé a asistir a Griselda cuando yo llevaba 7 años practicando. Claro. Pero es verdad que yo nunca practiqué con la intención de enseñar. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a Mysore, que a mí me preguntaban, ¿y tú enseñas? Y yo, la verdad es que, porque casi todos de los que iban, si no todos, enseñaban o asistían. Yo no, yo en aquel entonces iba por mí, y de ahí que tanto me preguntaban en algún momento, de repente fue como, ay, ¿por qué no? Es verdad, ¿sabes? A mí también me ha pasado siempre un poco eso, como que la gente iba como por delante de mí, ¿no? En esa, digamos, no sé si llamarlo ambición o inquietud por enseñar. Me pasaba lo mismo, ¿no? Como que yo siempre, de hecho yo no enseño todavía, pero asisto a Griselda. Entonces, pero sí me pasó cuando practicaba en la otra sala, la de Ana al estar, que ella pues me empezó a enseñar y la sustituí y tal, y empecé a asistirle y eso, pero fue un poco como que las circunstancias se dieron, tampoco fue algo que yo buscara, ¿no? Fue una circunstancia que se dio, pero cuando se me planteó dije, ¿y por qué no? Porque a mí me encanta esto, y por qué no enseñar a transmitirlo y tal, y por eso me lancé, ¿no? Luego es verdad que esto se dice fácil, pero es un camino que hay que tenerlo claro, ¿no? Porque yo creo que es sacrificado, porque tienes que priorizar mucho tiempo en la sala, ¿no? Tienes que pasar mucho tiempo en la sala. Si practicas además a diario, pues la práctica ya te lleva 1 hora y media más o menos, más ponle que te quieres asistir 1 hora y media, si encima quieres doblar turno como hacía Vivi, pues más, ¿no? Pero entonces son muchas horas en la sala. ¿Quién tiene tanto tiempo, no? Si trabajas y tal, es muy difícil. Entonces tienes que darle un espacio bastante grande en tu vida a la Ashtanga. Igual que la práctica en sí, requiere dedicación. Enseñar la práctica aún más, porque tienes que darle más prioridad a tu práctica primero. Claro. Una de las cosas principales que Griselda siempre nos dijo fue: tu práctica es lo más importante. Sí. Si el hecho de asistir te va a hacer quitar tiempo de tu práctica, no puede ser. Claro. Tu práctica tiene que ser lo primero. Y además es que tiene toda la lógica del mundo, porque yo como alumna quiero que mi maestro o maestra sea una persona dedicada y que practique, porque así es como mejor me va a entender. Se ha metido aquí un temporal, perdonen, un huracán aquí, y bueno, ya hemos solucionado un poquito lo del viento. Sí, porque de repente se metió una ventolera aquí, que se agradece, la verdad, porque ha hecho un calor. Bueno. Sí, y además hoy llovió, que es bueno, porque estaba, como todo el mundo sabe, el incendio en Tenerife, y menos mal que llovió. Y bueno, volvamos a lo que íbamos. Bueno, sí. Entonces hemos dicho que es importante tener una práctica de yoga dedicada, de Ashtanga Yoga dedicada, porque no solo estamos hablando de la Ashtanga Yoga, pero realmente yo creo que esto debería ser en cualquier estilo de yoga, en cualquier cosa que se enseñe. Uno tiene que tener una propia experiencia. Sí. Y en Ashtanga Yoga está muy claro que tú tienes que experimentar primero. Por ejemplo, Sharat, para que te autorice, él tiene un requisito de que vayas un mínimo de 2 meses cada año durante 3 años. Bueno, no que sea, a veces no es cada año,
pero sí, un mínimo de Al final serían 6 meses, ¿no? 6 meses en total. Sí. A veces no te autoriza en ese tiempo, a veces te autoriza en un poco menos de tiempo, pero es como una regla general. Ujú. ¿Qué significa eso? Tú no puedes estar 6 meses en Mysore Claro. practicando con él. Si no, normalmente el máximo son 2 meses, a veces 3, a veces solo 1, ¿no? Sí. Entonces, digamos que tú vas cada año 2 meses. Ya llevas practicando, además de antes de haber ido a practicar con él, mínimo de 2-3 meses con un profesor autorizado. Y luego esos 3 años que has estado con él. Llevas mínimo de 3 años practicando. Claro. Y requiere dedicación, porque para ir a Mysore no es fácil, ¿no? Entonces, él se asegura de esa forma de que tú tienes dedicación a la práctica por eso. antes de hacerte maestro. Pues, por lo tanto, ahí queda clarísimo la importancia de tener una práctica. Eso es el requisito más Diaria. importante. Entonces, mucha gente piensa en enseñar yoga o Ashtanga incluso como una salida profesional cuando todavía no son practicantes, y eso en este método por lo menos no tiene sentido, ¿sabes? No tiene sentido ninguno. Y la verdad es que a mí cuando a veces me lo preguntan, yo se los intento explicar, ¿no? Para que lo entiendan, porque realmente si quieres hacer eso, creo que deberías hacerlo de otra manera, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya eso queda claro, que el primer paso es ser practicante de Ashtanga Yoga Sí. comprometido. Y no solo antes de empezar a enseñar, sino también mientras ya cuando estás enseñando, tu práctica Claro. sigue siendo lo primordial. Además que No luego se puede pues, enseñar sin practicar. el proceso de aprender es largo también, o sea, me refiero, no solo, o sea, no es como las formaciones de yoga, ¿no? Sí, Los teacher training no famosos. existen en Ashtanga Claro. Yoga. Entonces esto no es que haces un teacher training y ya sales como profesor de yoga y ya está, ¿sabes? No, puede que en un teacher training de los que se hacen de estos de un mes, que en Tailandia o en Bali o no sé qué, teacher training 200 horas, que primero no sé yo de dónde sacas 200 horas en un mes. Sí. O sea, no sé, será que no duermes y estás practicando todo el día, pero No salen las cuentas. no me salen mucho las cuentas, pero bueno, en fin. Lo que quiero decir es que en un teacher training de estos de un mes te vas a Tailandia, pagas 1.000 euros y sales de ahí con un título en el que se supone que ahora eres maestro de yoga. Son peligrosos. Que me parece que está bien, creo que tú lo hablábamos hace un rato antes de Sí, empezar a grabar, yo no estoy para nada en contra de los teacher training. pero no Y- se deberían de llamar teacher training. Claro. Porque no es teacher training, Claro. no eres un maestro al que están entrenando. No, estás adquiriendo conocimientos de a lo mejor filosofía de yoga, Eso. de asanas, de cuáles son los beneficios de alguna asana. Estás profundizando. Y quizás hacer una Sí. secuencia. Sí, está bien, tienes el contenido que a lo mejor aprenderías como más espaciado en el tiempo, de la forma un poco que la hemos hecho nosotras, ¿no? Y tal, lo tienes como concentrado y como clasificado, ¿no? Y entonces es práctico, ¿no? Quizás aprender en un teacher training muchas cosas, creo que está bien. Pero no te hace ser maestro. Pero es que eso no te da las herramientas que luego vas a necesitar en una sala de yoga, ¿no? Sí. O sea, necesitas la práctica para ser un buen maestro de yoga. Y muchos años de Y muchos formación. años de observar, o sea, yo, mira, todos los profesores coinciden siempre en que primero hay una etapa en la que es observar, observar y observar. Y eso me parece también muy bonito, ¿no? Y te pone en una posición de humildad también. Ay, Dios mío, seguimos con el huracán. Perdón. Y entonces te pone como en una posición, eso, de tú, no eres como un poco invisible, ¿no? De alguna manera, y lo que estás es mirando, ¿no? Y familiarizándote con todo. Y a mí eso me encantó. Tanto Ana como Griselda me dijeron, primero observa, tal. Y eso, por ejemplo, en una cosa que tú has pagado, así, ¿no? Pues no te van a poner ahí sin hacer nada, entre comillas, a mirar, ¿sabes? A lo mejor te lo pueden hacer un poco, pero no te van a poner meses a mirar, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho de la forma tradicional de aprender a enseñar Ashtanga, de ser asistente de un maestro, que, bueno, por si no ha quedado claro, ¿no? Sería como la forma es, tú vas a una sala donde, ¿no? Tienes tu maestro y entonces le pides a tu maestra que si puedes asistirle
O tu maestro te lo pide a O ti. tu maestro te lo pide a ti, y exacto. Y entonces, pues se llegan unos acuerdos o lo que sea, ¿no? Que nunca son económicos. Exacto, que no hay un intercambio económico, es un intercambio de conocimientos y de horas y de tiempo, energético y tal. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, me quedo, pueden ser, o a veces lo hago un par de veces a la semana, depende cómo vaya con el tiempo libre que tenga, o todos los días, que para mí es lo ideal, ¿no? Entonces yo practico y me quedo después de practicar, o antes de practicar, me quedo el resto de la clase a asistir a Griselda, ¿no? Y por si alguien no lo sabía, pues funciona así. Y eso puede durar el tiempo que mi maestra decida, no hay ningún tiempo estipulado, que luego a lo mejor más o menos se suelen tardar un par de años, pues a lo mejor, pero puede ser menos, puede ser más, puede haber parones. Claro, ¿no? Es que depende mucho de cuánto tiempo, por ejemplo, yo cuando empecé a formarme con Griselda, yo tenía tiempo, o sea, tenía mi trabajo, el que sigo teniendo. Me hacía mi práctica y lo que hacía es volver por las tardes y asistía a Griselda todas las tardes y 2 veces por la mañana. Sí. Yo le di mucha prioridad. Entonces yo asistía a Griselda 6 veces a la semana. Durante, pues, por las tardes 2 horas y media y por las mañanas 1 hora y media. Entonces fueron muchas horas muy juntos, ¿no? Claro. Entonces aprendí muchísimo, más rápido que aquellas compañeras que solo podían venir 2 veces a la semana. Obviamente es mucho más intenso, además por la tarde había mucha más gente, ¿sabes? Y yo era la única que podía venir por las tardes, y entonces aprendí un montón, con muchos cuerpos diferentes, muchas personas diferentes, ¿no? Sí. Y eso tiene un valor muy grande, porque que tu maestra te confíe a sus alumnos también tiene un riesgo, porque ahí de repente tú como maestra eres pues responsable, o bueno, son tus alumnos, ¿no? Y les ajustas, los conoces, sabes, ya sabes dónde están los límites. De repente es verdad que empiezas a formar a alguien para que pueda empezar a enseñar, y esa persona va a empezar a ajustar a tus alumnos, ¿no? Claro. Es una responsabilidad, porque tú ya conoces a tus alumnos, ya sabes eso, lo que acabo de decir, dónde está el límite, y esa persona todavía quizás no. Claro, porque se establece un vínculo, ¿no? Como hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Entre el maestro y el alumno, y cuando eres asistente, ese vínculo no lo puedes forjar tanto. Normalmente lo vas forjando más poco a poco, ¿no? Y tal, porque además, y tampoco estás presente todo el tiempo en la sala. Porque no estás presente todo el tiempo, porque también las cosas importantes las hace la profesora, ¿no? Normalmente, porque tú estás como más de apoyo. Entonces quedas como un poco en un segundo lugar, y claro, luego ya a lo mejor la profesora o el profesor se va, o el maestro se va y te deja a ti solo. Ahí ya coges tú ese lugar, ¿no? Y entonces ahí ya empiezas a notar esa responsabilidad, ¿no? Un poco, yo creo. Pero las decisiones ¿no? De hasta dónde llego en el ajuste, o de si añades o no, o sea, como todo ese tipo de decisiones como asistente no las tomas, ¿no? No, por supuesto que no. Entonces siempre estás ahí como, pues eso, pues de aprendiz, que es tan bonito, ¿no? Como a la antigua usanza, eso de discípulo maestro, o sea, no sé, me parece una cosa preciosa que tiene este sistema, y me parece genial que sea así, ¿sabes? Como que lo valoro un montón. Sí, es bonito, y luego, pues también después de varios años asistiendo a tu maestro, ¿no? Es muy probable que cuando tu maestro se vaya de vacaciones o a Mysore, pues te deja a ti encargado de la sala, ¿no? Porque ya conoces a los alumnos, conoces a la sala, los alumnos te conocen a ti, es mucho más fácil que traer a alguien de fuera, ¿no? Y además tu maestro se ha encargado de formarte para poder llevar una sala sola, ¿no? Y eso luego cuando pasa da un montón de miedo, ¿no? Porque te ha pasado, por ejemplo, de verte de repente que han pasado circunstancias en las que pues te has visto sola en la sala por salud o por problemas de... Que de repente tú no te esperabas que te tocara esa responsabilidad tan pronto, y, y de repente te ves haciendo cosas que no, pues bueno, que las haces tú, ¿sabes? Pero que quizás no ha llegado ese momento de aprenderlas bien, o lo que sea, y bueno, pues haces lo que haces. Eso ahí está guay, como la comunicación con el alumno, ¿no? Es decir, y
que la persona no espere que tú lo vayas a hacer igual que una persona que lleva 20 o más de 20 años dando clases, pues evidentemente una persona que lleva 2 años asistiendo o lo que sea, no te lo va a hacer igual que una persona que lleva tanto tiempo. O a lo mejor sí, pero bueno, que tú tienes que saber, ¿no? En qué punto estás de tu formación y hasta dónde tú puedes llegar, ¿no? Yo con creo. Humildad, como con siempre humildad, sí, es que honestidad. al final es eso, como no... ¿sabes? Yo también he sentido muchas veces al principio, sobre todo, ahora ya menos, pero como la inseguridad, ¿no? De que tú sabes que las cosas se hacen de una manera y a ti todavía no te salen y, ¿no? Y te ves un poco como que te falta rodaje. Pero claro, eso estás como fuera de tu zona de confort. Pero por eso creo que es tan importante lo que acabamos de decir de muchos años de práctica. Claro. Porque eso te da rodaje primero en tu cuerpo, ¿no? Y como creo que también lo he dicho muchas veces en muchos episodios anteriores, que para mí el haber ido tan despacito en la primera, que a mí me hayan costado tanto las posturas, todas las posturas de la primera serie, para mí ha sido una bendición a la hora de enseñarlo ahora, ¿no? Porque pues estuve mucho tiempo en muchas posturas y recuerdo, por ejemplo, Bhujayapadasana que yo no la entendí, o sea, no entendí muy bien lo que cada paso hasta ahora que la estoy enseñando, porque de hecho me acuerdo de cuando Griselda se fue a Mysore y yo me quedé encargada de la sala el verano pasado, de realmente no o sea, yo sabía cómo Griselda ajustaba esa postura, pero a mí me daba miedo cuando me ajustaba a mí de esa forma, porque a mí me cuesta soltar el control y entonces quedarme en manos de Griselda para hacer el salto atrás, nunca realmente me lancé a hacerlo. Ahora que lo estoy enseñando, y ahí fue cuando empecé a enseñarlo, fue como, ¿sabes? Como que lo entendí. Y empiezas luego, cuando tú practicas, a desmeluzar esa postura para luego volver a explicárselo el día siguiente. Mientras tú estás practicando, empiezas a desmeluzar esa postura y la ves de una manera tan diferente para luego explicársela de nuevo a ese alumno que está empezando a aprender esa postura, ¿no? Te haya costado o no te haya costado, pero cuando por ejemplo, imagínate tú, Marichasana D, ¿no? Pues no te costó mucho. No me acuerdo muy bien, pero... Bueno, entonces no le costó mucho. No se acuerda bien, no le costó mucho. No, seguramente... A ver, si no te acuerdas, no te costó mucho. Seguramente me costó más que otras, pero no tanto. Sí, entonces, tienes un alumno que le vas a enseñar Marichasana D. Te planteas cómo se la enseño, porque como no te acuerdas muy bien cómo te la enseñaron a ti, exacto, tienes que, a mí lo que me pasa es que durante mi propia práctica empiezo digo, hoy le tengo esta postura, habíamos dicho que lo íbamos a añadir, déjame, mientras la estoy practicando, desmenuzarla. Claro. Cada paso para explicárselo, cómo lo podemos hacer. Es que hasta que no te ves en esa necesidad de explicarlo, ¿no? A mí me ha pasado eso también, como que no te planteas eso, porque tú ya lo tienes como automatizado y entonces vas como a tiro hecho, ¿no? Pero claro, es verdad que funciona muy bien enseñar las cosas como por pasos, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, pues ahora... primero meter el hombro, ¿no? Tal, pues ¿cómo le puedo decir? ¿No? Pues que, ¿no? Tal, que haga la torsión más, que ponga que mire para detrás, que no sé qué, yo qué sé. Y todo eso, por ejemplo, a mí yo noto, ¿no? Como en el punto en el que estoy asistiendo con Gris, que es eso, que como al final lo hace ella esa parte, pues como que yo no he llegado a tener que explicarlo yo, ¿no? Pero bueno, todo llegará, o sea, al final son fases y tampoco hay que tener prisa, ¿no? Porque es lo bonito que también tiene esta forma de aprender, que es como contraria al sistema, a la sociedad que tenemos, ¿no? Porque rápido, rápido, ¿no? Y va pasando también por muchas fases y no porque yo, por ejemplo, eso, pues tuve que parar cuando las oposiciones, pues ahí paré, no sé qué, entonces no... Es algo como que está ahí, que siempre estoy aprendiendo, ¿no? Pero no hay un tiempo límite, no hay una prisa, ¿no? Y entonces es como, pues es bonito vivir ese proceso también, ¿sabes? Que me gustaría que fuera más rápido y más fluido y tal, me gustaría, pero que no pasa nada porque al final todo lo que he aprendido siempre lo tengo ahí, ¿sabes? Y es lo que hablamos, ¿no? Al final es un bagaje de experiencia que vas acumulando,
que es súper, que es un valor que tienes, ¿no? Y que vas que no tiene, no sé cómo decirte, que no se te va a acabar, ¿sabes? Que lo vas a tener siempre ahí, y todo lo que vayas incorporando. Por eso te digo que luego los teacher training de ciertas cosas pues me parecen interesantes, porque puedes añadir conocimiento mientras tú tengas claro las cosas, puedes añadir mucho conocimiento, ¿no? Y yo, por ejemplo, sé que Griselda aprendió en su momento también mucho de algunos profesores que les enseñaban otro tipo de herramientas, ¿no? Porque ella tampoco tuvo, como tú o como yo, tan claro siempre, o sea, no conoció directamente la Ashtanga Yoga tradicional, ¿no? Como nos contó ella en la entrevista que le hicimos. Ella lo contaba, ¿no? Que ella empezó en Buenos Aires de una manera, luego no sé qué, luego fue en India con Rolf, ¿no? Que tal, y hasta que llegó a Sharat y se estabilizó ahí, pues pasó por un montón de profesores que le enseñaron un montón de herramientas. Entonces, como que al final nada es perdido, ¿no? No. Bueno, de hecho, yo empecé con Griselda cuando todavía no estaba... cuando todavía iba con Rolf, todavía no estaba por la línea tradicional, ¿no? Sí. Pero al final las bases que me dio fueron valiosísimas, ¿sabes? Claro. Y tampoco veo que su forma de enseñar haya cambiado demasiado. O sea, ha cambiado, pero creo que la esencia es la de ella como maestra, ¿no? ¿Sabes? Sí, que al final todo el mundo tiene una esencia, y eso también es bonito nombrarlo. Y que vas cogiendo herramientas de cada lado, por supuesto. Yo también de cada workshop que voy saco herramientas y elijo qué es lo que me sirve para mí o lo que me sirve para mi sala y que no. Claro, exacto. Entonces es como que cada maestro, creo que por su experiencia, por su persona, por las características de lo que le interesa o de lo que le mueve, pues tira para unos lados o para otros, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que como alumno también es bonito, o sea, como que es interesante saber que tienes que conectar, ¿sabes? Como, o sea, me refiero a encontrar un maestro, a ver si me sé expresar, encontrar un maestro que conecte, con el que conectes en ese sentido, ¿sabes? Como una línea en la que a ti también que les muevan cosas parecidas, ¿no? Porque a lo mejor hay profesores que le dan como mucho énfasis a la anatomía, otros que le dan como más énfasis a la energía, no te hacen apenas ajustes incluso, ¿sabes? O como, no, hay gente que hay como ahí, yo creo que también hay como una especie de gama de colores, ¿no? Claro, dentro de lo tradicional también, ¿no? Cada uno tiene que elegir lo que más le vaya. Y claro, y entonces ahí también hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor dentro de la misma tradición también hay diferentes líneas, ¿no? Sí, yo ahí opino, y esto sobre todo después de practicar con Sharat muchos años, y también lo veo como en ese sentido sí ha cambiado la enseñanza de Griselda, es que la idea es que los alumnos puedan hacer las posturas solos. Entonces ayudar a hacer ajustes cuando es necesario, sí, pero siempre también animar a intentarlo solo, porque esto es una práctica que no depende del maestro, ¿no? Claro. Entonces, no está mi maestro, pues no puedo hacer Marichasana D. No, vamos a intentar hacerlo, que tú puedas hacerlo sola, y porque la idea es que tu práctica dependa de ti. Y que bueno, que cogerte Marichasana D tampoco es, ya lo hemos hablado un montón de veces, pero bueno, eso. Pero luego sí, pero también... es porque al final, lo que hablamos, ¿qué trabajamos? Porque al final todo viene de por qué practicamos, qué trabajamos cuando practicamos. Entonces, si tu maestra como Griselda lo que quiere es que trabajes la mente, ella te va a ayudar a que lo hagas tú solo y a que tú hagas ese recorrido mental, sobre todo, porque muchas veces es por lo que ya siempre se dice, ¿no? De que el 90% de las limitaciones son físicas, ¿no? Sí. Y el 10%, no, al revés, mentales, ¿no? Sí, es verdad. El 90% de las limitaciones son mentales y el 10% son físicas. Exacto. Y que nosotros como maestros estamos ahí para ayudar a derrumbar las mentales. Exacto, entonces efectivamente. Y trabajar las físicas. Entonces lo físico es como una excusa al final para trabajar la mente. Claro. En cambio hay otras líneas ¿no? que van más a la alineación, como que le dan más importancia a otro tipo de cosas. Entonces por eso decía yo eso, ¿no? De
Entonces muchas veces en los workshops y tal te puedes confundir porque se le da mucha importancia a una cosa, tal. Entonces, bueno, yo creo que ahí a mí me ha ayudado mucho verlo, eso de por qué practico yo, ¿no? Y ahí yo me siento como que no me pierdo nada por no darle importancia a ciertas líneas, ¿sabes? A cosas anatómicas y tal, porque muchas veces también la gente pregunta, pero ¿y necesitas saber de anatomía para ser profesor o tal? Pues hombre, pues sí, no, ¿sabes? Necesitar no, o sea, la Ashtanga Yoga, no. No, porque trabajamos la mente realmente, que tienes que tener, obviamente, con la experiencia, pero es empírico, vas aprendiendo, ¿no? Claro, es la experiencia. Es la experiencia, pero empírica, no es un conocimiento teórico de saberte el nombre del músculo. Es más importante que aprendas a llevar una sala. Exacto. Porque sí, al principio empiezas a asistir a tu maestro y tu maestro te dice, aquí ajusta un perro, Vivi, Paschimottanasana, luego más adelante, ¿no? Marjasana, ¿no? Como empiezas asistiendo a posturas muy simples y luego posturas más complicadas y de repente enséñale al principiante a hacer un saludo al sol, explícale la respiración, explícale el comienzo. Porque la primera vez que Griselda me dijo eso, digo, ¡ay, mi madre! Sí. Yo me acuerdo que me ponía a escuchar lo que decía ella, como en plan, acuérdate que le dijo esto, le dijo el otro, le dijo tal, como haciendo como una lista de cosas que no se me pueden olvidar. Sí, y ahora lo hago todo el tiempo yo, claro, ¿no? Con mis alumnos cuando vienen nuevos. Sí. Y entonces, eso... No, pero te va diciendo tu maestra, te va diciendo, ay, explica a los principiantes. Sí, como que ella coordina. Y es difícil coordinar. Pero de repente te toca llevar una sala tú sola y tienes a 12 alumnos, imagínate, es una sala bastante llena de 12 alumnos, tienes mucha gente. Yeah. ¿Por qué? Porque es mucha gente, parece que no es tanto, pero porque es mucha gente, porque tienes a 3 personas, una en Supta Kurmasana, otra en Marjasana D, otra en Marjasana C, a otra hay que añadirle una postura nueva porque ya está listo, y luego tienes 2 principiantes de cero, tienes que explicarles. Si no te organizas bien, que eso Griselda a mí me enseñó muchísimo a organizar una sala, y lo agradezco tanto. También es verdad que a mí pasamos me mete por mucha medio caña de... con eso en el buen sentido, porque no sé, yo siento que soy un poco despistada o como que no despistada, sino como que me centro mucho me gusta centrarme mucho en los principiantes, y cuando se te juntan muchas cosas, obviamente si estuviera sola seguramente no lo haría, pero como sé que está ella, ¿sabes? Como que te relajas y dices, bueno, pues aquí estoy me dedico al principiante. Pero claro, luego ella se da cuenta y es como, pero Merce, tienes aquello, tienes lo otro, tienes tal, y es como espabila, ¿no? A ver, no me lo dice así directamente, pero bueno, con su mano izquierda, ¿no? Pero sí. Sí, a los principiantes hay que dejarlos que se equivoquen también, eso lo aprendido yo. Tú le enseñas el saludo al sol un par de veces y luego déjalo que lo hagan y que se equivoquen. Si al día siguiente van a venir otra vez y ya se les va a volver a corregir, ¿no? Sí. Hay que dejarlos que se equivoquen para que sí, para que hagan ese esfuerzo mental, sí, claro, exacto. Claro. Pero es algo que cuesta un poco, como que queremos estar ahí y queremos llevarlos de la mano, pero claro, no se puede, tampoco se nos hizo a nosotras, ¿sabes? Claro. Y luego también organizar, o sea, ya cuando empiezas a llevar una sala sola como maestra, pues ya sea porque tu maestro se vaya, tienes que aprender a organizar también los horarios, porque una clase Mysore empieza a 1 hora y cierra a las 2:30 o 3 horas, ¿no? O más, depende. Entonces, por ejemplo, yo sé que a las 7 de la mañana tengo a las chicas empezando que no necesitan ayuda, porque ya pues tienen una buena práctica dedicada durante bastante tiempo, van solas y no necesitan que yo esté pendientes a ellas hasta que lleguen a posturas que ahí necesitan ajuste o asistencia emocional. Entonces yo sé que las 7 es una buena hora para que me venga un principiante. Igual que, bueno, realmente la mejor hora para que vengan es a las 7 de la mañana, ¿no? Y luego a lo mejor también a las 8:30, que ya la mayoría están terminando, pero mi sala abre hasta las 9:15, entonces es una buena hora también para venir. Total. Y yo con eso soy bastante ahora, y Griselda eso también siempre lo hizo. Y luego organizar, que hay varios principiantes que quieren empezar en una semana, pues consigue que vengan todos a la misma hora para que los empieces todos. No tienes a un principiante empezando con el saludo B,
que se lo tienes que explicar, y un principiante que le tienes que explicar la respiración. No, Sí. no, espérate y se lo explicas a todos juntos, ¿no? Sí, además que en las salas continuamente están viendo principiantes y entonces tienes que aprender, es como muy importante aprender a gestionar eso. Gestionar eso, sí. La verdad que sí. Entonces, bueno, recapitulando un poco, entonces básicamente, ¿no? En resumen, en Ashtanga no hay formaciones oficiales, ¿no? En plan teacher training, sino que se practica siendo asistente, o sea, se aprende, perdón, siendo asistente hasta que tu maestra te da como Te vea preparado, te vea preparado para ser maestro solo. Exacto. Y luego pues el requisito de ser un practicante o una practicante comprometida y no perder esa, ¿sabes? Ese buen hábito y no, o sea, no perderte, enseñando a no perder tu práctica, ¿no? No abandonarla y yo creo que básicamente eso, ¿no? Sí, bueno, parte de esa formación también es, si es de forma, es aprender a dar las guiadas, ¿no? Por ejemplo, también. Es verdad. Porque como nosotros todo esto siempre hablamos desde nuestra experiencia y desde la práctica de Ashtanga Yoga tradicional, que es lo que nosotros practicamos, y es que normalmente se practica 6 días a la semana, de los cuales uno al menos es una guiada de primera serie. Entonces, como maestro, si vas a abrir una sala, si tu idea es en algún momento abrir una sala tradicional, pues una vez a la semana hay clase guiada, y esa clase guiada hay que aprender a darla, y Claro. la clase guiada se da en sánscrito. Sí. Y eso hay que estudiarlo y Sí. bueno, A mí me falta ese paso. sí, Pero bueno, pero bueno, no es tan complicado, sobre todo cuando llevas muchos años practicando, la llevas escuchando una vez a la Ya. semana mínimo, y en Mysore, por ejemplo, hacemos dos a la semana, ¿no? sí. Y entonces, La hostia. bueno, tuvimos que hacer otro parón porque no sé qué está pasando aquí. En el Médano se ha metido una ventoral, se me cayó temporal? un cuadro colgado en la pared. Sí. Bueno, lo de las guiadas, que ya lo acabamos de decir, y recordar que para ser maestro de Ashtanga Yoga autorizado por Sharat Joyce hay que viajar a Mysore, pues un mínimo de 6 meses, o sea, en total. Ese es el requisito que pone Sharat en su página web para que uno pueda pedir la autorización. Pero lo bonito, lo que a nosotros nos parece siempre muy bonito a los que vamos a practicar con Sharat es cuando él te autoriza sin que tú te lo esperes, ¿no? Claro. Que de repente estás practicando y te diga, Claro. how many times, ¿no? Como cuántas veces has venido, y tú le dices el tercer año o el cuarto año, y te diga, ok, go to the office, ¿no? Vete a la oficina, habla con Usha para la autorización. Eso es algo que... ¿Eso es lo que hizo contigo? No. Ah. Bueno, un poco sí. No, yo, de hecho, esto fue en enero del 2021, justo después de la pandemia. Bueno, todavía estamos en medio de la pandemia. Era mi tercer viaje, 5º mes, y yo en diciembre, cuando me fui, bueno, en verano, terminó el verano, y Griselda me dijo, bueno, seguimos hasta diciembre y ya en diciembre se acabó tu formación, ¿no? Ya estás lista para enseñar. Y yo, bueno, Sí. o sea, autorización de Griselda. Sí. O sea, El autorizado por Griselda. Sí, exacto. Y llegué a Mysore y creo que fue el 18 de enero, tenía cita con Sharat en su oficina para hablar con él, que quería, pues era la primera vez que cogía cita con él, quería hacerle varias preguntas respecto a mi práctica. Yo me estaba recuperando de una lesión. Es verdad, ya me estoy acordando. Sí, y bueno, entonces fui a la oficina y ahí pues me quedé en blanco, o sea, tenía un montón de preguntas apuntadas en ningún lado en la mente, ¿no? Yeah. Porque me daba cosa aparecer con un papel ahí, y me quedé, creo que le hice las preguntas básicas, 2, 3, y con la misma fue como... Porque además ese día se había ido la luz. Y, o sea, llegamos ahí a la sala y no había luz. Y entonces estaba Sharat ahí con una linterna de estas, ¿sabes? Sí. Las linternas están en la frente. Sí. Y claro, estaba un poco nervioso él también, porque eso nunca había pasado, y bueno, Claro. fue todo como... Entonces, claro, yo estaba como un poco también así, ya nerviosa de por sí, pero más por esa situación. Claro. Y bueno, y cuando me levanté para irme, me preguntó que cuántas veces había venido, y le dije que este era mi tercer año.
y me dijo que fuera a la oficina a hablar con ella. Ah, mira. Y yo no me lo podía creer, de hecho, creo que lo conté alguna vez, yo No lo dijiste. no se lo conté a nadie, ni siquiera a Griselda, que me sentía fatal, Ya. porque no me sentía, no sé, no me sentía preparada, Sí, como ¿sabes? que no... Sí, como si no te hubiera cogido desprevenida y no te sintieras como válida o algo así. No me sentía válida. Pero eso, como ya lo hablé en algún episodio anterior, es algo que se me activa mucho. Ya. Que no se me activa no solo en la práctica cuando me comparo con otras personas, Ya. sino en general que no soy suficiente. Sí, pero es curioso porque yo que te conozco es algo que debe ser interno porque no es lo que aparentas ni Ya lo lo que, sé, ni claro, lo que claro, recibimos. claro. Lo, por Sí, ejemplo, sí. cuando Pero estás también en lo he clase, trabajado mucho. claro, porque en Pero clase se y me eso eres activa. muy segura, ¿sabes? Sí. Lo que siento yo en tus ajustes y eso, lo digo para que Claro, todo el mundo lo pero sepa. lo llevo haciendo, o sea, como que lo he practicado mucho. Sí, en clase es verdad que yo como maestra sí me siento segura. Por eso. Pero por ejemplo, cuando Dios. empiezo, ¿sabes? Cuando pues en las relaciones amorosas Ya. me suele pasar que pues eso se me activa, mis inseguridades Claro. se me Sí, activan, sí. y es que para eso pasa en todas las relaciones, o sea, en las relaciones sobre todo de pareja, que se nos activan las inseguridades, Sí, por supuesto. los traumas que tenemos que trabajar, las relaciones creo que son un espejo Total. que nos muestran qué es lo que tenemos que trabajar. Y entonces, bueno, sabiendo eso, yo me lo trabajo. Claro. Y en Mysore me pasa, pero como ya sé, soy consciente de eso, cada vez es más corto el proceso, ¿no? Claro. Pero ahí me pasó duro, Ya. porque claro, además veníamos de una pandemia, ¿sabes? Sí, y no, fue como, y además yo no me levantaba de los dropbacks, ¿sabes? Porque me había lesionado la espalda, yo no me levantaba de los dropbacks, y yo decía, pero ¿cómo me autoriza a mí que si ni siquiera me levanto de los dropbacks? Claro, ¿sabes? se te juntaron como muchas emociones y entonces de alguna forma igual te bloqueaste un poco con eso, ¿sabes? Como que no lo asimilaste, ¿no? No lo Yo asimilaste decía, natural. hasta que no tenga el papel en mano, Ya. ¿sabes? La autorización en mano, yo no se lo digo a nadie. No vaya a hacer que me la quite, no vaya a hacer que se dé cuenta que ha cometido un error. Imagínate en mi mente, qué fuerte. No, qué ahora fuerte. me siento súper merecedora Claro, de esa autorización. sí, no, fue una cosa momentánea, como una especie de shock. Fue un momentáneo, proceso, fue un sí. proceso. Sí, por Sí, eso, sí, pero sí. nada. Sí. Pero nada, qué muy guay, emocionante, qué sí. guay. Así que Griselda ya me vio preparada y Sharat, un par de meses después, Qué dijo, maravilla. por supuesto que sí. Griselda, tienes razón. No, es broma. Total. Sí, así Qué que bien, que sí. coincidiera, qué bonito, la verdad. La verdad que sí, eso fue muy bonito. Sí, muy lindo. Bueno, entonces tú tienes eso, tú tienes las dos vías, la tradicional y la alternativa O sea, tradicional sí, también. sí, mi maestra me vio preparada para enseñar y luego mi maestro me vio, o sea, mi Claro. Guruji, el representante máximo de la Ashtanga Yoga, Sí. pues lo vio también, así Qué que bien. sí, fue bonito porque fue como muy paralelo. Claro, pero además Sí. es que es lógico, o sea, me refiero, yo pensando, a ver, no todo el mundo puede ir a Mysore autoría, ¿sabes? Y tantos viajes para conseguir la autorización de él, ¿no? Y entonces es lógico que la gente pues se forme, ¿no? Con sus maestros asistiendo, Claro, ¿no? Porque además es lo ideal, es o lo sea, yo creo que ideal. él sabe que muchos de sus Sí. alumnos, aunque no estén autorizados, enseñan o asisten seguro, porque Charat te autoriza Sí, mira, lo y él ni contó siquiera José sabe también. si tú... ¿Te acuerdas que lo contó José? Claro. Que ya él tenía, Claro, ¿te acuerdas, José en José? sí, en su episodio, escuchen el episodio de José Carvallal, si no lo han escuchado, él habla de esto, Sí. pero además es que el hecho de que Charat te autoriza por tu dedicación a la Claro, práctica. claro. No, porque No te ha seas un visto buen asistiendo, maestro. exacto. Y luego, lo bonito también de la autorización, que lo iba a decir antes y se cayó el cuadro, era que lo bueno es que ahora cuando tú vayas a Mysore, tú le puedes asistir a él porque Claro. eres autorizado. Y Entonces, ahora aprender. realmente empieza la formación con él. Y de hecho lo dijo ¿No? en una conferencia, lo dijo, la autorización no es lo importante. Una vez tienes la autorización, empieza el verdadero aprendizaje. Claro. Sí, se me pusieron los pelos de punta cuando lo dijo, porque Claro. fue como, ¡ay! Entonces, Sí. es súper guay tener esa oportunidad Sí. de poder asistirle y tal, qué guay. Sí. Bueno. Vamos a ver, Vamos crucemos a los ver dedos si- para esta temporada, Sí, a por ver favor. si puede. Que bueno, no sé si, yo creo que no lo hemos hablado, pero bueno, a mí me aceptaron para ir a Mysore. Sí, y a mí también. Entonces, diciembre, enero, voy a estar en Mysore, ya lo tengo todo preparado.
Yo no lo sé porque yo tengo incógnitas en mi vida, pero ya veremos, ojalá. Como siempre, ojalá. no todo es fácil, Si no es ahora, será en el futuro. Yo, o sea, prefiero, si no es ahora, estoy tranquila porque si no puedo ir ahora, iré en el futuro, no lo tengo claro. Sí. ¿Sabes? Entonces, no sirve de nada aferrarse, ¿no? Como a lo mejor, ¿no? Lo mejor es soltarlo y dejar que suceda. Por eso, exacto. Dejar de soltarlo, pero dejar que suceda. Y ya está. Y ahí estamos, en ese proceso. Así que bueno, felicidades a todos aquellos que aplicaron y consiguieron entrar. Mucha gente se quedó fuera. Cada vez somos más los que queremos ir a practicar con Param Guru Shalachi. Sí. Y es emocionante, pero también es un poco frustrante de tener tanta ilusión y de repente no entrar, ¿no? Pero bueno, esto es así, yo creo que hay que tenerlo como una... Es así y estas épocas en las que todo el mundo que aplicaba entraba fueron muy pocas, fue justo después de la pandemia, pero porque pues habían países que todavía no podían viajar, pues por ejemplo China... Tenía se volvió a abrir ahora, sí. Entonces imagínate toda esa gente. Yo me acuerdo de ir a temporadas en Mysore y el 80% era asiático. Ya. Cosa que durante la pandemia o después de la pandemia no fue, y entonces ahora vuelve a aplicar mucha más gente, ¿no? Claro. Y de países asiáticos, entonces eso afecta mucho, pero nada, paciencia, que todos en algún momento podrán ir seguro. Sí, al final el que la sigue la consigue, ¿no? Como se suele decir. Así que nada, ánimo a los que no les admitieron, pero esperemos que en el futuro se pueda. Sí. Bueno. Así que bueno, yo creo que con estos cerramos nuestro episodio. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Y compren manduca. ¿Verdad? Muchas gracias a aquellas personas que ya han comprado manduca. Les volvemos a contar que aunque lo escuchen al principio y al final, pues no es que en Manduca nos haya sponsorizado, sino que pues tenemos un programa de reward, de recompensa, ¿no? Sí. Entonces por cada persona que compre en Manduca, pues con nuestro código se lleva un 15% de descuento y encima nosotras nos dan un 10% por eso. ¿Y por qué nosotros lo agradecemos? Porque nosotros esto saben que lo hacemos por amor al arte, nuestro tiempo libre y a veces en nuestro tiempo de trabajo, y no es remunerado. Entonces, bueno, muchas veces invertimos en pues los micrófonos, que sí... Sí, una aplicación que necesitamos, por lo que sea. Sí, para poder hacer las entrevistas, pues a veces tenemos que pagar algún programa. Sí. Y bueno, luego los gastos de cuando nos reunimos para esto, pues al final siempre hay gastos. Sí. Entonces, esas pequeñas... Si ya estabas pensando en comprarte una esterilla, pues si te la compras con nuestro código de descuento, pues también nos ayudas a nosotras a que podemos tener una bolsa para comprarnos invertir cosas. en un equipo profesional. Mejor para aquellos que se quejan del audio. Esto es lo que hay. Sí. Entonces, hacemos lo mejor que podemos. Exacto, lo intentamos y de verdad que no es tan fácil como parece. Y porque muchas veces, por ejemplo, bueno, para que lo sepan, cuando tú entrevistas a alguien y tal, tú no controlas el sonido de la otra persona. Entonces... Nosotras podemos llegar a controlar lo nuestro, pero si en una entrevista a distancia, pues... Sobre todo a distancia, sí. Es muy complicado y luego a veces cuando nos juntamos y tal... sobre todo distancias largas. Claro, distancias largas, que hay como mucha interferencia, luego hay ruidos en el sitio, luego la persona que se coge unos auriculares que se oyen raros, ¿sabes? Entonces es muy complicado que el sonido que se oiga limpio, como se puede oír ahora esto. Y bueno, y así todo a veces, o sea, me refiero que... Incluso yo sé que la gente que se dedica al sonido sabe que no es tan fácil que haya un buen sonido y entonces bueno, pues esto es lo que hay. Pero bueno, si alguien quiere ofrecerse a producir nuestros episodios, a retocarlos, lo que sea, de forma gratuita como lo hacemos nosotras encantadas. Sí. Y también necesitábamos un logo, ¿te acuerdas? Sí, estamos buscando. Si hay algún diseñador o diseñadora que quiera colaborar de forma gratuita con Maisoreando. Sí, tenemos una idea. La idea está. Pero no nos sale. Bueno. Porque, salió una cosa un poco rara. Entonces... Sí, tenemos una idea muy bonita, pero yo no tengo tiempo ni los recursos para ponerme a hacerlo. Sí. Y Merce tampoco. Yo la idea esa en sí, si fuera otra idea,
la podría hacer, pero yo no sé dibujar. Entonces necesitamos como ese boceto, ¿verdad? De base. Entonces si hay alguien que sepa de diseño y nos puede hacer... Y que tenga ganas de hacer un logo, pues le podemos trasladar la idea y es simplemente como a mano alzada, ¿no? Hacernos como una silueta. Sí. A ver si hay alguien por ahí que se ofrezca. Sí. Estaríamos súper agradecidas. Y cuando hagamos cosas con el logo, pues le podríamos, a cambio, le podríamos dar, ¿no? Alguna camiseta o alguna cosa con el logo, por supuesto. A cambio. Sí. Algún freebie. Alguna cosita, sí. Pues nada, pues eso es todo y nada, que estén bien y ánimo con la vuelta a las rutinas. Eso se lo dice ella a sí misma. Eso, como siempre. Sí. Bueno, cuando salga este episodio yo estaré en Madrid, unas merecidas vacaciones porque yo no he cogido vacaciones en realidad no he cogido vacaciones completas porque como tengo varios trabajos, ¿no? Entonces la sala ha estado abierta todo este tiempo. Pero esta semana que iba a venir aquí a Madrid, la sala está abierta, mi sala está abierta para autopráctica con mis alumnos, pero no hay maestro. Entonces tengo vacaciones. Porque no trabajo en ninguno de mis trabajos. Así que más que necesario descanso, vamos a ver qué tanto descanso en Madrid, pero bueno, desconecto desde luego. Exacto, desconectas vas, y seguramente igual conozcas gente de oyentes y todo, seguramente. Sí. Así que nada, ya me contarás, yo no voy a Madrid. Pero bueno, ya me cuenta Vivi. Bueno, así que nada, a disfrutar y nos escuchamos la semana que viene. Venga, hasta la próxima. Gracias. Adiós. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias. Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Maizoreando. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Honestidad, devoción, no violencia, desapego. Yoga es 24 horas. India, Mysore, Gokulam. Inhala, exhala. Respira. Krishna Macharya, Patavi Joyce, Sharachi. Parampara. Respiración, Drishti, Bandhas. Practica y todo llegará. Ashtanga Yoga. Sapta jump in the hand.